Sin industria no hay generación de empleo, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Por ello, el sector industrial en el Perú es clave y está sustentado también en un gran porcentaje por el trabajo que realizan las micro, las pequeñas industrias en diversas áreas. Pero hay subsectores económicos importantísimos como metalmecánica, robótica, mecatrónica, sistemas que se han convertido en los servicios estratégicos de las grandes empresas nacionales. Sobre el impulso a las micro y pequeñas industrias, hoy vamos a hablar, como dijimos, con José Antonio Valcárcel. Muy buenos días, señor Valcárcel, bienvenido a LR Más Economía. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en el programa. A un año y 2 meses de este gobierno, ¿cómo está el sector que usted lidera, el sector de las micro y pequeñas empresas en el país? Bueno, el sector viene siendo golpeado actualmente por la situación de pandemia. Tenemos que más o menos un 11% de los establecimientos, de acuerdo a datos de SUNAT, han cerrado. Entonces, que es una cifra altísima y que impacta muchísimo en el empleo, sobre todo en el empleo de calidad, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema latente y frente a ello no vemos ninguna política clara del gobierno peruano que esté mencionando, divulgando algún tipo de fuera de lo de reactiva, que se dio reactiva 1, 2 y 3, lo cual escasamente llegó al sector de la pequeña empresa. Fuera de eso, en realidad no hay nada. Durante el momento más crítico de la pandemia, cuando se ¿cerraron todas las industrias o estuvo funcionando alguna de ellas? Creo, obviamente, tenía que ser así el sector de medicamentos, medicinas y obviamente también algunos sectores estratégicos que tienen que ver con alimentos. Pero esto no fue suficiente en ese momento para poder, de alguna manera, sortear la situación. Ese fue el problema, de que se trabajó muy mal el tema. O sea, simple y sencillamente se dijeron, separa todo, fuera, como dices, de esos subsectores de alimentos o medicinas, separa todo. ¿Y con qué pagabas la planilla? ¿Con qué pagabas los préstamos de los bancos? ¿Con qué pagabas todas tus obligaciones? ¿De dónde salía el dinero? ¿Que todos nos íbamos a asustar por la pandemia? ¿Todos íbamos a ver televisión de los estragos que estaba haciendo la pandemia? ¿Y de qué íbamos y con qué pagábamos a la gente el día sábado que se le tiene que pagar su planilla al trabajador? ¿De dónde? Si no había ventas, no había nada. Por eso muchos establecimientos se golpearon. Pero esta situación en buena hora también ya se está remontando paulatinamente con este reinicio de actividades. Y ya estamos viendo obviamente los centros comerciales llenos, los cines, qué sé yo, los pubs, los restaurantes. De alguna manera también esto posibilitará reinserción económica, obviamente, para las micro y pequeñas industrias. Por supuesto, es una oportunidad porque esas industrias que cerraron, esas empresas que cerraron, de una u otra manera han dejado un espacio abierto para que nuevos actores entren al mercado. Entonces, de manera natural, el mercado está jalando la demanda, digamos, jala la oferta y hace que la oferta se adecue de acuerdo a las condiciones de mercado. En algún momento el Banco Central de Reserva señaló que estimó que para este año iban a haber 0% de inversiones. Pero es así, ¿usted cree que en el subsector que usted dirige se han frenado las inversiones? ¿Realmente las empresas han restringido sus inversiones con la finalidad de alguna manera parar sus proyectos? Se han frenado las inversiones en las grandes empresas, en los grandes proyectos, pero a nivel de pequeña empresa no se ha frenado las inversiones, porque nosotros los empresarios vivimos en el Perú, trabajamos en el Perú, apostamos por el Perú, no creemos, somos gente que no tenemos miedo. La vida nos ha ido enseñando y el propio desarrollo y trabajo profesional que hacemos nos hace ver de que realmente confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en la ley del mercado y la ley de la vida. Y es que hay algo importante, los peruanos hemos pasado por situaciones de crisis diversas y los peruanos hemos remontado esas situaciones de crisis porque somos resilientes. Las industrias peruanas son resilientes a estos procesos de crisis políticos, por ejemplo. Por supuesto, no tenemos miedo. No tenemos miedo, así diga un grupo de trabajadores que ¿para qué trabajan, ingeniero? ¿Para qué trabaja si en 5 años esto va a ser todo de nosotros? Le van a quitar todo, la política del miedo. Cosas de que no te decimos, no. Y si nos lo quitan, bueno,
No lo quitan. Igual hemos nacido para trabajar. Lo que pasa es que esa política del medio se infundió en ese momento por situaciones políticas que ya conocemos, situaciones electorales. Pero nada de eso ha ocurrido. Nada de eso ocurrió. ¿Le han quitado alguno de sus industrias? No, a nadie ha ocurrido porque son fantasías pues de gente que no está preparada y que entra a gobernar y que lastimosamente pues dice cosas que ni ellos mismos se las pueden creer, ¿no? Sin embargo, estamos observando lamentablemente un gobierno inoperante. Así es. De revertirse esto, obviamente daría mayor impulso a las actividades que ustedes realizan. Por supuesto, porque el aparato estatal está semi paralizado a nivel de políticas, a nivel de mirar un desarrollo. Los ministros mismos no pueden trabajar bien, por más que algunos de ellos sean personas capacitadas, porque las personas que lo acompañan, obligados a acompañarlos, no tienen la capacidad para comenzar a recoger las necesidades del mercado y ver qué es lo que quiere la gente para establecer políticas. Es una oportunidad, pero valiosísima, que se está perdiendo en este momento. Y este año, el sector, ¿cómo estima cerrar? ¿Cómo cómo fue el crecimiento del sector el año pasado? ¿Cómo va en este año? ¿Y cómo estiman cerrar justamente este 2022? Bueno, lastimosamente es por sectores económicos, ¿no? Okay. Hay sectores más golpeados que otros. Por ejemplo, el sector confecciones está pasando por una crisis terrible. Con estos cambios a nivel de política internacional, usted puede ver en un establecimiento comercial, en un centro comercial, que una camisa la venden a 18 soles, unos zapatos lo venden a 20 soles. Todos obviamente son subvaluados. ¿Cómo se puede competir con esos precios? Estamos hablando entonces de la importación masiva de productos chinos, de productos asiáticos, subvaluados, que compite de manera desleal con la industria peruana que produce lo mismo. El que produce lo mismo y que no podemos llegar a esos precios. Entonces estamos pasando por problemas. Luego, digamos, un paliativo importantísimo hubieran sido las compras estatales, que se redireccionen al sector de pequeña empresa. Tampoco se está dando. En este caso, por ejemplo, respecto a compras estatales, es un punto importantísimo con el retorno también de los estudiantes. Allí se debería impulsar uniformes, zapatos, zapatillas, carpetas, obviamente camisas, carpetas, de tal manera impulsar a la industria peruana. Con eso mueves. Pero lastimosamente las cosas están semi-paralizadas. ¿Qué se debe hacer, además de, obviamente, revertir esa parálisis en el Estado? ¿Qué se debe hacer? Que el Estado tome conciencia en que realmente se necesita profesionales capacitados, que tengan justamente un liderazgo y que puedan recoger las necesidades para impulsar mecanismos para reactivar la industria. Y al reactivar la industria se reactiva el empleo. Tan simple como eso, y como eso comienza el motor de la economía a funcionar, que es lo que buscamos. El ministro de Economía, aquí en este mismo set en la República, nos dijo lo siguiente, que para poder darle empleo a 300.000 jóvenes que cada año pasan a la población económicamente activa, se requiere que el país crezca 5% anual. Sí. Lamentablemente este año no vamos a llegar a esa cifra, estaríamos posiblemente raspando el 3%, sí, posiblemente un poco menos. Pero ¿cuáles son las expectativas que ven usted respecto al crecimiento del país para este año y el siguiente año? Nosotros como empresarios tenemos esperanza de que realmente el Perú va a retomar su ritmo de crecimiento y ser líderes a nivel de Sudamérica en cuanto a índices de crecimiento. Tenemos todo para crecer. Tenemos todo, tenemos la inteligencia, tenemos la innovación, tenemos la creatividad, tenemos la ganas, tenemos 300.000 jóvenes que entran al mercado laboral con sus expectativas. Entonces, hay grandes posibilidades. Lo único que necesitamos es que el Estado nos acompañe, no solamente nos persiga con los pagos de impuestos, nos persiga con la autoridad del trabajo, que nos persiga con las fiscalizaciones en temas ambientales. Son temas muy importantes que nosotros somos respetuosos y tenemos que cumplirlos. Y es más, inclusive vamos un poco más allá de eso, para lograr mejores resultados en todos los campos que le acabo de mencionar. Pero también el Estado tiene que ser promotor y regulador. Importantísimo. Hay sectores nuevos que hemos reseñado al inicio del programa. Estamos hablando de metalmecánica. Bueno, metalmecánica tiene hace mucho tiempo. Robótica, mecatrónica, sistemas,
de alguna manera están generando un dinamismo industrial. Cuéntenos un poquito de estos subsectores. Estos sectores de la economía moderna, por así decirlo, llámense agroindustria, minería, pesca, los grandes centros comerciales, todos ellos demandan para sus líneas de producción, para sus mantenimientos, demandan una serie de autopartes o servicios que es necesario que la pequeña empresa se ha ido adaptando. Entonces usted tiene que un pequeño empresario o microempresario de la zona de Paruro, pues te puede reparar y fabricar partes de un robot importado de una línea de producción de una empresa de empaques de alta tecnología. Te pueden fabricar unos PLCs, tarjetas y todo. Y esta industria que da soporte a esta economía moderna que demanda todos estos servicios se ha ido poniendo a tono, sin necesidad de que nadie la apoye, sino que simple y sencillamente, producto de la demanda de este sector moderno, ellos se han ido poniendo a tono, y este sector de la economía moderna está pues muy contento con ello, porque ya no tiene que gastar en traer desde el extranjero a técnicos profesionales y estar comprando pequeñas partes, que sale carísimo. ¿Y qué tanto la capacidad peruana está aportando al desarrollo de esta economía moderna? Yo creo, sí, está aportando, porque usted nada más tendría que ver las importaciones de equipos y repuestos del exterior, cada vez va bajando, porque cada vez se producen más acá. Y en el sector metal mecánica, por ejemplo, ¿cómo ha ido el avance? El sector metal mecánica ha ido, en este año ha comenzado a repuntar y ha comenzado a dar respuesta a las necesidades de recambio de las líneas de producción y todo ello. El sector mecánica, si bien no fabrica carros, pero sí fabrica líneas de producción muy similares a las altas tecnologías que se pueden ver en Alemania o en otros países desarrollados. Entonces hay una economía que no se percibe, que no se ve, pero que en la práctica existe. Y esa es gracias a la capacidad de los peruanos, gracias a la capacidad al aporte que hace Senati y otros institutos tecnológicos o universidades en preparar técnicos que estén a nivel de eso, a nivel de esa demanda de robótica, mecatrónica, ¿no?, ligada a la industria de la metal mecánica. Antes de empezar el programa, usted señaló que es director de Concitec. ¿Vamos en la línea adecuada para posibilitar ciencia, tecnología en el país? Obviamente se requiere mayor tecnología para darle valor agregado a los productos que tenemos en el Perú. Mire, el 0.2% del PBI es lo que el Estado peruano invierte en CTI, en ciencia y tecnología, en apoyo para esto. Entonces, mientras que la región, los países de la región, es del 0.6% del PBI. O sea, quiere decir que el Estado peruano invierte la tercera parte de lo que invierten nuestros vecinos. Estamos pues muy detrás. Estamos bastante detrás. A pesar de ello, lo que buscamos nosotros los empresarios es que se bajen las vallas de los concursos de apoyo a la innovación, a la investigación científica, se bajen, y que no solamente sean preparados para que los puedan presentar los profesionales que trabajan en las universidades o en los centros de investigación, sino que un pequeño empresario tenga la posibilidad de poder aplicar a esos concursos. Pero no lo puede hacer porque está hecho por doctores profesionales que te piden una recatafila de información que finalmente se te hace absolutamente tedioso y a veces imposible de poder pues ajustarse a todos esos requerimientos teóricos que te piden, ¿no? Yo creo que el Estado debería de apostar y de hacer fondos mucho más ligados a este sector. Y con ello, ¿qué pasa? Y van a tener éxito. En el caso de Chile, por ejemplo, invirtió un montón de dinero en ciencia y tecnología, y al último en los resultados, ¿cuáles fueron? Esas investigaciones, ¿cuántas se aplicaron al mercado? Casi nulo, casi nulo.
ejecutaron muy bien todos los fondos de apoyo en ciencia y tecnología, pero todos se guardaron en las carpetas de los centros de investigación o de las universidades. No entraron esas innovaciones al mercado. Algo importantísimo, este año COPEI cumple medio siglo, 50 años articulando a las pymes con las grandes empresas. ¿Qué tanto se ha fortalecido el gremio de las micro y pequeñas industrias en el país? Y yo creo que fue uno de los mejores aportes que pudo hacer la Sociedad Nacional de Industrias al Perú. Porque hace 50 años estos empresarios visionarios vieron la necesidad de apoyar los pequeños emprendimientos manufactureros para que justamente el sector industrial se pueda realizar un tejido en el sector industrial, se puedan desarrollar las cadenas productivas y con eso el país, no solamente sus empresas grandes queden como pequeños islas de modernidad, sino el país se pueda modernizar. Y con ese objetivo se creó el Comité de Pequeña Industria, que justamente este año estamos cumpliendo 50 años. Y el aporte de nosotros básicamente está siempre como gremio, es hacerles conocer al Estado las necesidades, luego capacitar a los empresarios, articular a los centros de capacitación a la realidad de requerimiento que necesitan las pequeñas empresas, en este caso industriales, porque nosotros representamos a la pequeña industria. Y en el caso de las pequeñas industrias, ¿cuántas unidades, cuántas empresas pertenecen a COPEI y a cuántos trabajadores también incluyen? Sí, nosotros básicamente son las empresas, nosotros como COPEI tenemos un número de pequeñas industrias, ¿no? Y adicionalmente como COPEI nosotros también participan otros gremios. Dentro de nuestro mismo gremio participan otros gremios. Con eso llegamos más o menos a un porcentaje del 10% de la industria nacional. Interesantísimo. A propósito del aniversario, los días 12 y 13 de octubre realizarán un foro, se llama la Cumbre Empresarial de las Micro y Pequeñas Industrias. ¿Qué expectativas hay sobre esta actividad? ¿Dónde se realiza y cuáles son obviamente las expectativas de ello? Bueno, sí, las expectativas que tenemos estamos dividiendo en 3 bloques, son políticas de Estado, innovación y servicios para las pequeñas industrias. Hemos logrado recoger lo mejor, lo más importante. Estamos trayendo al presidente de Concitec, al director ejecutivo de Innovate Perú, o sea, estamos trayendo todo lo que es el aporte en tecnología para que se discuta y presenten ellos justamente cuál es su aporte al sector empresarial de la pequeña y microindustria. Háblese, la pequeña industria representa el 96% de las industrias nacionales. Es decir, si alguien quiere hablar de industria, tiene que hablar de pequeña industria. Fundamentalmente. ¿No? Fundamentalmente. Y nosotros esperamos a todos los empresarios que se inscriban, por favor, a través de la página web de la Sociedad Nacional de Industrias y del Comité de Pequeña Industria, para que puedan participar y puedan tomar de primera mano justamente qué servicios son los más importantes que se están brindando actualmente para el sector, para que de una u otra manera eso pueda ayudar a reactivar. Tenemos muchas cosas de qué hablar, pero lamentablemente el tiempo es corto. Muy cortito, ¿qué le diría usted si tuviera al frente al ministro de Economía o al ministro del sector, que involucra al sector? ¿Qué le diría directamente? ¿Cuál es el pedido que ustedes, los industriales, pequeños industriales, le harían al respecto? En principio, ¿cuál es su política para el desarrollo del sector post-pandemia? ¿Cuál es su política? ¿Cómo podemos aprovechar este cambio internacional que hay en la economía internacional, del comercio internacional, que por un lado tenemos que los fletes se han triplicado, por otro lado tenemos que algunos proveedores ya no son tan activos como antes, que se están abriendo nuevos mercados, hay grandes oportunidades. Entonces, ¿cuál es la política del gobierno? Todavía estamos en rumbo. Estamos en nada. Ese es a nivel de eso. Entonces, eso le pediría. Entonces, se está pidiendo definiciones. Muchísimas gracias, señor José Antonio Valcárcel, presidente de COPEI, por estar aquí en LR+ Economía. Ok, muchas gracias. Hasta otra oportunidad.